Hola. ¡Epa! ¿Qué hay los muchachos? Buenas. Cumpla feliz. No tan simpático. Que lo cumpla feliz. No, me da vergüenza, boludo. Me da vergüenza. No me gusta mi cumpleaños, no me gusta que En tu ¿Cómo empezó día dichoso, Marco de todo a ti. Entren en su trasero. Gracias a los muchachos. Esta vamos a sacarnos, boludo. Porque... ¿Cómo estás, Marco? Feliz Bien, cumpleaños, bien, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermanito querido. Feliz cumpleaños, Marco. ¿Cuántos años 27 cumplí? años, 27 años, boludo. 24. ¿Qué edad vos tenés ahora? 24. ¿Vos tenés 24, Franco? Sí. La cota chuputa ya, boludo. ¿Eh? Ni Ana quien habla. No, yo estoy bien. ¿Qué tal me voy a llorar tanto tiempo? No vuelo nada. Tirácole. Sí, No, para nada. en serio. ¿En serio, pio? Sí, COVID. No, para nada. No, para nada. Marco, yo te felicité y ni me respondiste. Malo sos. Dice 24 al revés. Feliz cumpleaños, Marco. Gracias, Decano. Gracias, Iván Decano. Que lo cumpla feliz. Gracias a toda la gente. 24 años de julio. No, déjense, muchachos. 24 años que tengo fuera de bola. Estoy un poco golpeado nomás por detalle mía. ¿Cómo está la gente en este lugar? ¿Cómo te va, mi querido Franco? ¿Todo ¿Cómo bien? está, Marco? Feliz, tranquilo, juega Cerro hoy. Vamos a tener partido. Tío, después vamos a poner para el Jueves. jueves, jueves. porque juega Cerro, juega el Ciclón Y como no hay Paraguay. pasión, nadie. Hoy no. Sí juega Cerro. Claro. Este la vez pasada, ayer, el viernes, dice, che, yo no voy a poder venir el viernes, boludo. Puedo pedir permiso. Tú capaz jugás, Yo me olvidé que jugaba a Cerro. Totalmente, está en otra este señor. Yo soy el único que puso un abrazo azulgrana y después todos ya otra vez dice, no, si ustedes, FedEx los se del mató en la chat, historia. sí, y después Marce también. Yo tengo uno va a matarte. ¿O? Matame nomás ya si querés, pero yo le voy a decir, ustedes me felicitan acá por el chat, pero si no suben a su historia, no sirven nada, muchachos. Ya, ¿cómo farmea? Claro. Hola, mi querido Coque, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Estás bien? Pasá. Un ratito. Está, realmente no me Ya, siento ¿está bien, croquetita? No, todavía no. Estoy hecho pelota todavía. Vamos Pero barreado ahí, sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay va a hacer hoy? Ya te mandé con la vida. Ya sé, pero yo no conozco el lugar. ¿Cómo hiciste con ChatGPT tu invitación? Lo que una vergüenza. Boludo, en Eduardito estaba haciendo. Demasiado ChatGPT ya. De verdad. Encima ayer Pablo se quedó tomando con curita. Pero Ana, siempre es cierto esa teoría. Hasta las 6 de la mañana se quedaban tomando. No, yo le invité 3 ñoños a los perros y después se fueron todas a la bellera. 6 de la mañana salió Pablo de Gordito. 6 de la mañana de Eduardito. Hola, hola, Lolipita, Casi gracias, pasó hermano. directamente acá enfrente nomás ya. Gracias, Pinky. Ya está. Feliz 24 años de aporte IPS. Coque, nos contagiaste a Jimmy y a mí, boludo. Sos una basura. Hola, mi querido. cállate, Félix. Mi querido Robert. ¿Cómo te va? Bienvenido una vez más a tu programa. Hay que ponerle antivirus para eso. Sí, sí, este está. Está traspasando. Eh. Sí. Gracias, Cuse. Bien, feliz cumple. Feliz. Gracias, Robert. Está hecho un veterano. No es así, eso, güey. Yo me la creo, ¿eh? Yo me la creo que ya estoy en modo veterano. Gracias. Estamos veterano. No, Ahí te empieza a caer la ficha. Estoy grande, tengo que hacer plata, tengo que formar familia. Te empieza a caer la ficha. Tengo que casarme así de esta edad, a los 25, 26. Estoy cerca a los 30, ¿qué voy a hacer? Hay uno que exageró en eso, tengo que generar familia. Usted me contó. No. Ay, uno que exageró demasiado. ¿Quién vio? No. Te vamos a decir nomás de quién es. Usted contaron, o sea que. Bueno, saluda a toda la gente que está ahí acompañándonos como todos los días también. Y semana albirroja. Semana albirroja, semana de copa, ¿sí? Vieron lo que costó. 3 partidos le dieron a él. Pero ya es mucho. Para mí es Totalmente mucho. de acuerdo, pero digo nomás. Claro, cierto. Igual a Cané, a canecismo total de la No, función, pero 3 lo que- partidos. 3 partidos. lo que La verdad generó- que no esperé No, que le dieran, muchísimo. que le dieran 3. No es para 3 partidos. Pero espera, o sea, yo quiero entender algo, Robert, y quiero que vos me expliques. O sea, ¿la sanción en sí por una roja es esta o por la magnitud de la falta realizada por Enzo? y Depende ahí- mucho porque normalmente te suele pasar que te haces y roja Sí. directa son 2 partidos. Pero como en esta situación, Enzo, ¡pa! Como que se forma como, o sea, se entiende como una agresión.
Intencionada. Intencionada. Fue, Entonces, fue yo una creo que por patada, eso le dan. una patada sin pelota, pero igual Totalmente innecesaria. para este tipo de torneos cortos, 3 partidos, la verdad que habría que Y al pedo. recordar. No digo que no haya existido, alguien por ahí aquí de los amigos se puede acordar, pero para un torneo corto 3 partidos Es muchísimo. es mucho. Muchísimo. Pero bueno, ya está. Recién una hipotética semifinal podría Ya haber. está y no va a estar para este partido. Y si pasa lo que todos queremos, que Paraguay gane, tampoco va a estar en el siguiente, con la falta que nos hace Enzo. Porque sin dudas es el jugador diferente de esta selección. Es el jugador que pone fútbol, es el jugador que uno está diciendo en Guasana, Enzo, porque, en una selección que no tiene un estilo fluido de fútbol, que es muy previsible. Justamente ese cambio lo podía o lo Haber hacía, hecho. lo hacía Enzo, pero le dieron 3. A mí me preocupa lo de Luca Camet que no haya sido... Kemet vino, ¿eh? Que no haya sido convocado porque ahora ¿Cómo iba a estar ahora, eh? iba a ser el único creador de fútbol. No hay nadie más. Guayo está más apagado que... Bueno, igual lo de Enzo me parece mal la historia que subió. Al pedo. Es buscar quilombo al pedo. Me preocupa mucho Enzo ¿Qué González. subió? Borró después. Y, ¿Qué subió? y puso el fútbol de ahora. Carita emoji riéndose y así su manito haciéndose manicura. ¿Qué vas a ver? Y al muy pedo. bueno, es muy bueno. Y al pedo hizo eso. Después se lo vio ahí con su mina ahí en el... Sí, pero eso ya no... eso Argele. para mí, claro, a eso mí me para molesta. ya No, no. a mí me molesta un poco. ¿Por qué te va a molestar? Me molesta que suba historia, que se vaya a llorar con su pendeja ahí en la grada. Me parece al A ver, pedo. ahí está la falta. Podemos ver de vuelta. O sea, cagada parece ya hiciste, ya innecesario. asumí nomás ya. Asumí nomás ya que hiciste cagada y ya está en vez de su A historia, ver, quilombo. Ahí está, ahí se lleva, ahí Ahí- choca, ahí le echan y ahí el tipo No. mete una patada. No es tampoco que No es a tampoco él lo le mataron destruyó. una patada. O sea, le fueron cercando porque No sé había, si es para 3 partidos. no, por eso te digo, 3 partidos, la verdad Demasiado. Me suena la verdad que llama la mucho. atención. Me suena Pero, bastante. hasta No. hasta dos se iba a ligar y o sea, no entiendo eso de que el fútbol de hoy, justamente porque el fútbol de hoy no es lo de las manitos, es que vos tenés que aprender. Justamente vos, eso tenés que aprender eso, que te van a dar, y acá tampoco te mataron a patada. Y vos estás volviendo después de 6 meses, será disfrutana. Por eso. Disfrutá. Viniste a hacer una cagada, o sea, nada menos que en un mundial. Es que ¿sabes qué pasa? Mira, Robert, ahí viendo en cámara lenta cómo están viendo. La patada parece que es así. Criminal. Es criminal, criminal. intencionada. Es fuerte, es sin pelota, perfecto. Igual 3 me parece mucho. Yo No, creo para que mí dos- ta- a mí ta- yo creo que dos hubiera sido bien. 2 partidos le Ya hubiera quedado estaba. bien, sí. No es por los 3 partidos, por la patada, es por la historia que subió en Instagram. Para mí que fue al revés. Para mí que la sanción salió y ahí él recién sube la historia. ¿Cuál es la historia Sí. de Enzo? No. Ya borró, había ya una borró. historia ¿Pero donde- qué decía? Y puso que el fútbol se Ahí te va a poner en breve, pero... es muy fuerte decir lo que trata Lo que dijo él. Y lo que que una trata de mariconada. hacer entender que Que dice... El fútbol, El fútbol de Pero ahora. ¿cómo vas a poner eso, No, Enzo? no, Estás no, en no. un mundial. Por eso. Hermano querido, vos pensás que nadie no te ve. No. esa historia fue hoy. Ayer... De ayer, bueno, cuando fue, sale la fue sanción. después, Alguien fue le después tiene- de la alguien- sanción. Alguien le tiene Fue que después de la asesorar a este sanción. mitad ahí porque salió también con esa cara como... Claro, y no. bueno, Está pero... publicado, No, Es que ya los perros van a 200 sacar. 200 screen, no, No, puede no. ser. Buena onda con el por tu- jugador, pero no por tu, podés. por tu bien, Enzo, será, dejate, y eso también después de ir a llorar, y eso es levantarse, esto va para todos también, es levantarse la remera y decir, ay, por Dios, no, déjense de ser boludos, será, perdónenme, déjense de ser boludos, y más todavía con la camiseta de la selección, con la camiseta de Libertad, de Cerro Olimpia, hagan lo que quieran, igual uno de aquí lo va a decir, pero no nos importa. Pero sí nos importa cuando lo hacen con la camiseta de la elección. ¿Vos sabés, Enzo, cuántos jugadores de tu edad estarían llorando para estar en la Cierto. selección? Cierto. Y va a ser una pelotudez como esta. Y después, y tiene también que ver eso de irte después. ¿Sabes qué? Si ya te echaron, andate con tus compañeros.
Andaban calos. Andate con tus compañeros. No en el mismo partido en que te echaron, te va a que te hagan mimito y compañía. No, todo eso tienen que pensar, Shira. Todo eso tienen que pensar. Cierto. Es la selección paraguaya. Te echaron en el partido y andate con tus compañeros. ¿Dónde están los suplentes? ¿Dónde está la delegación paraguaya? No, ay, mamita, ahí sin Yaranga, mi hijo, te echaron. No. Cagada de punta a punta, Shira. No, Es no que porque sí. le perjudicaste a la selección. Es que sí. Exacto, cierto. exacto. Le perjudicaste a la selección y vos estás volviendo. Pero imagínate, Robert, imagínate, maestro. Ponerle que la selección paraguaya quiere apelar las 3 fechas. ¿Cómo va a apelar después de la historia De la del historia, Sub-20? exacto. O Por sea, eso no, imposible. yo lo banco, yo quiero que le vaya lo mejor posible, pero él No, no se no. está ayudando a sí mismo. No vas a poder Pero- apelar por esa historia. Pero ¿sabés quién? Literalmente esa historia te condena. Pero ¿sabés quién entra en la historia de Enzo? Él. Claro. Porque él fue lo que quiere decir en ese posteo. ¿Verdad? Porque si no, vos cerrás la boca y te levantás y seguís jugando. Como los grandes de verdad. Como los grandes de verdad. Como un tal de Lionel Messi para abajo. O cuánto le dan a Ronaldo. ¿Cuántas patadas le dan a Ronaldo? O a Tiene- Lautaro. tiene que seguir o a Lautaro. madurando. O a Julián Álvarez. ¿No ves cómo juegan los grandes? Y no digo que no reclaman, pero está bien, reclamar, putear, pero seguí jugando. Exacto. No, será, no, hiciste Y- un gran daño y la otra, pero se equivocó el nene. No se equivocó el nene. Cuando le haces daño y perjudicas a otra gente, puede tener 18 o 40. Porque aquí en este mismo lugar también le dije al venerado, reverenciado, Tacuara. admirado Tacuara, no podés entrar así fuera de forma Tacuara y la primera jugada que hace mete un codo. Dijimos de la misma manera, o sea, no se puede ser irresponsable. Lo mismo que el otro día Mansura con Guaraní, lo mismo que la otra vez Torales a los 5 minutos, porque le tiraron la camisetita, él se fue y metió un codo. No, o sea, piensen. No, pero muchacho. repito, lo que hacen en sus clubes. es Marcos otra cosa. SCP, realmente. ¿Por qué Marcos SCP? Marcos No. se ve. Le Le pegan pegan porque es un joven el que hace. Si fuera a hablar Riveros o Richard Ortiz. Y acabo acaba de de decir decir- lo de Torales, Acabo de decir lo de Mansur, Tacuara, lo de Tacuara. lo O de sea, Richard, o sea, Si era está Richard mal. Ortiz, iba a ser peor. Está mal, Ya, está ya, mal. le iban a matar, Está boludo, mal lo ya. que hace, lo que hizo está mal. Y más todavía en una selección. Más todavía en una selección. Ya es increíble y ya lo marcamos aquí cuando lo hacen a nivel de clubes. Marcamos lo de Tacuara, marcamos lo de ahora Torales, o sea, marcamos siempre lo que está bien, de acuerdo a lo que nos parece, o lo que está mal, no por 18 o 40 años. Y además le digo una cosa, este nene de 18 años está en la Premier League, 19. nada más y nada menos. está en la Premier, no está jugando acá y sin Yaranga el paraguayito, en la Premier está. ¿Y ustedes creen que no ven esto? ¿Ustedes creen que la gente de su club al llegar no le van a decir, déjate de joder? Acá con nosotros no se te ocurre hacer algo así. 20 ya tiene. 20. 19. Bueno, 20, pero está en la Premier. Está en la Premier. O sea, no es un nenito que está comenzando ahí sin llanga No, es cierto, a tiene jugar razón, ahora. Y el que entra a una cancha, aunque tenga 12 años o 92 años, entra en las generales de la ley. No se le puede decir, ay, sin llanga, pero Elco tiene 92 años y le empujaron. Elco tiene 17, no importa. Entraste a la cancha, sos un profesional. Entonces, que le pegan al nene. No. No da. Eso justamente es lo que nos hace mal. El ahí sin yaranga. No. Y después también salen los dirigentes a cubrirle. No. Hay que hacerle saber que está mal. Hay que hacerles saber que hicieron una cagada enorme. Es que ya estamos grandes. Todos queremos que le vaya bien. Nadie, o sea, nadie desea que le vaya se mal, pero entienda, que... Pero ¿y se cómo le entienda. elogiamos nosotros acá? Claro. Claro, o sea, Pero- nosotros No dijimos nos quedamos, o sea, bastante veamos aquí, tiempo. che, viendo Es más, los Enzo. hemos pedido muchísimas veces que Enzo sea titular en el Wolverhampton, que pueda venir otra vez y tenga minutos, o sea... que Ojalá se tenga... entienda ¿Sabes lo que yo quiero también. decir? Nosotros lo único que queremos es que tenga la altura
de su cabeza a la misma altura que su, Marcos que SCP su forma de jugar al fútbol. Pero Marcos juega SCP muy bien al dice, la fútbol. doble vara. Un partido le mandan al cielo de ídolo y otro por un minuto, un mínimo error lo crucifican. Está bien, falló, pero no es para tanto. Hay que cuidar más a los nuestros, así como lo hace Alfaro. Pero Alfaro mismo estaría mirando esa historia y diría, epa, ¿qué estás haciendo? Nadie habla de lo que hizo y son 3 partidos y obviamente para todo es un montón. Pero la historia queda al pedo los perros. Y saben Claro, que da al pedo. es más, yo te puedo decir, Y saben digo, que da el pedo. cha, o sea, es demasiado, pero no coincido en nada Yo no sé que qué un club- jugador haga y suba esa historia. Si vos pensás eso, o si pensamos eso, si vos estás jugando un mundial, todos los ojos están sobre vos. Tenés que cuidarte más. Nosotros podemos cuidarlo, pero si él no se cuida, ¿qué vamos Yo no a hacer? sé, no sé de qué club será esta persona, pero digo nomás, ¿no se acuerdan cómo lo que pasó con Diego León en Cerro? Y Diego León llegó a los cuántos, a los 16, a los 17, llegó a la primera. Y fue de repente un ídolo. Algo hizo Diego León una vez, un gesto una vez, y Sí. ya le tiraron con todo, Sí. ¿verdad? Y nadie, pero toda la olla y sin Yáraga. No, León ya es un profesional desde el momento que juega. La gente que lo maneja familiarmente y profesionalmente tiene que hablar con él. Pero desde el momento en que entra a la cancha, ya no hay más, hay sin Yáraga ni nada. Ya es un profesional, ya gente que lo vio, que lo estudió, con la que entrenó, dijo, este chico está para jugar en primera. Pero mira que tiene 16, está para jugar en primera. Y estar para jugar en primera significa saber chutar y saber pensar. No solamente de chutar cuadra. Tenés que saber entender los momentos del partido. Te equivocaste, tenés 17 años, perfecto. Tarjeta roja, te ligas 3 partidos. Y no hay otra. Y al chico León lo aplastaron. Mal. El Cerro lo Sí. aplastaron. Hasta llegó a ser el 4º lateral izquierdo en Cerro. Porque estaba Guillermo Jiménez, porque estaba, creo que todavía estaba Arzamendia, porque había un tercero. Estaba todavía, creo que Dani Rivas. Y el 4º era un chico que ya estaba vendido al Manchester. ¿Por qué? Porque estaba anímicamente destrozado. Entonces, así nomás el tema. ¿Qué me haces, Marco? Che, Barana. Y vos tocaste. No, pero acá está. ¿Para qué tocas mi Acá mouse? estaba, no. Al más va a sonarlo. No, pero yo entiendo que la gente dice, no es para tanto. Es mucho, hermano. ¿Sabes por qué? Porque es mucho, porque él se está perdiendo de un partido importantísimo. Jugamos contra Noruega. Y es nuestro mejor jugador. Y eso es lo que no. O sea, a mí, yo hablo desde el dolor. O sea, no es No, desde que yo quiero ser malo con él. pero eso A nomás. mí me duele que él no esté. Gracias, Fran querido. A mí me duele bastante. Si el Paraguay con Enzo es diferente. Lo mismo que dijimos en la primera con Enciso. Enzo es nuestro jugador diferente. Es nuestro 10. Y no tenerlo en un partido tan importante, realmente a mí me lastima. Porque yo quiero verla en la selección en lo más alto, Robert, sí. Quizás no, ¿verdad? Lo que están diciendo hay algo. Pero yo preguntaría, ¿cuántos de los que hoy dicen, ay, el pobre chiquitito, no le masacraron a Enciso? Muchísimo. Hija. ¿No lo masacraron a Julio? ¿Eh? La puta, andamos a hacer, no más así, mita, ella, o su le hace, o su hace, o ya posee. ¿Verdad? Entonces, así nomás es, ¿verdad? Hasta el punto en que una vez rompe penal contra Venezuela y quiso salir del partido Enciso. Es así, entonces, que no hay sin Yáraga, no, porque ahí se dieron cuenta, los que dijeron eso, que en la selección lo que puede significar un jugador. Y una expulsión significa ya mucho de por sí, por el hecho de quedarte con uno menos. Y después se ve qué jugador es el expulsado. Hay jugadores que si son expulsados pueden ser más reemplazables que otros. Hay jugadores, digamos, de un mismo nivel. Jugadores como Enciso, como Enzo, no son difíciles, no son fáciles de reemplazar. No hay en un plantel
Hoy al menos no tenemos en un plantel otro como Enzo. Nosotros no tenemos otro como Enciso. Hasta hoy Olimpia no encontró otro Derlis. Son jugadores diferentes. Son jugadores que marcan diferencia en un partido. Entonces, por eso no, a mí, reitero, yo me gustaría estar cerca de esos chicos porque a mí me da la sensación de que no les hablan. Algunos no les hablan porque tienen miedo, otros no les hablan porque bueno, ya entraríamos en cuestiones más susceptibles, pero tienen miedo de hablarle. Entonces, y a veces inclusive los apadrina y no importa, te echaron de balde. Eso forma parte de la formación integral de un jugador. Che, Marquitos. Sí. Cambiando de tema. Sí. Tenemos... Hay un comunicado. Hay un comunicado. Sí. Vamos con todo, con este comunicado. Vengan conmigo, señor, para poder hablar, hacer un clipazo sobre esto. Después mostrarme el comunicado para que esté todo a pleno y después ¡pum! Bueno, comunicado oficial de la selección albirroja. El cuerpo técnico de la selección nacional informa que el futbolista Ramón Sosa, de Palmeiras, Brasil, sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante su último partido con su club ante Sao Paulo por el campeonato brasileño. ¿Qué sucede con esto? A raíz de esta situación, el jugador no podrá formar parte del operativo albirrojo para los amistosos internacionales ante Japón y Corea del Sur. Le deseamos una pronta recuperación. Es el comunicado oficial. Y la verdad que sentimos mucho por Ramón Sosa, que justo ahora mismo está siendo protagonista en su club y también en la selección ha jugado bien. ¿Qué opinan? Sí, pero Decime. él no había... a ver, ¿cómo te digo esto? Él marcó un gol y después se lesiona. En el gol no lo ves. Nosotros ayer así. dijimos, ¿qué le pasó? Pero, Porque él no festeja, ¿cuánto tiempo rengueando. son no, así? No dice cuánto. ¿Son 2 meses? No dice cuánto. 1 o 2 semanas. Ay, sí. No, claro, pero pero justo agarra. no llega igual. Claro. Sí. ¿A quién llevan? ¿A quién llevan? Upa. ¿Puede ir alguien? ¿Va a ir alguien? Yo no creo. Yo creo que ya está cerrada la lista y con eso se quedan por irte hasta Japón. No te digo que no puede la PP, podría, pero ya depende de Alfaro. Pero si tuvieras la oportunidad, ¿quién llevarías, Coque? Sí. Dale, Coque. Hacelo, Coque. Suelten a la bestia. ¿Quién? ¿Quién? Junior Gamarra. ¿Marcos? ¿Llevarías a alguien? Junior Gamarra. ¿Para quién? ¿Para la mayor? No, estoy hinchando. No. No, La verdad. En el lugar de Ramón Sosa, yo, a ver. ¿A quién llevas? Hay un tema ahí, ¿eh? Hay un tema. Tenés que ver también a quién tocas, a qué equipo tocas. Por eso. Porque el equipo ese no va a querer jugar. Porque hoy a Guaranicero no le puede sacar gente si es que se va. Abreu dice. No. Orlando Gaona Lugo, Gustavo Caballero. No sé si Gustavo Caballero tampoco. A mí me falta tener algunas Orlando cositas. no, tampoco. Ahí está el gol justamente para que vea Coque cómo va saliendo Ramón. Mirá Ramón. Sí, ahí está. Tac, tac, tac. Sí. Ahí. Ahí ya sintió. Ahí ya le mordió todito. A ver, Acel Alfaro, lleven a Ramírez de Guaraní, dice. No. ¿Por qué? Yo no sé si Está llevaría... bueno, está bien Ramírez, ¿eh? No, Ojo. claro, pero es un amistoso. Ahora, podrías probar jugadores. Gaona, Lugo y Caballero le hacen goles a Olimpia, nomás no están todavía para la selección y lo dice justamente un nacionalófilo. Yo creo que Ramírez no de vaya- Guaraní dice. Yo creo que no van a llevar a nadie. A nadie luego. A nadie. ¿Por qué? ¿Y por ¿Puedo qué? decir que no? Porque ya están en Osaka. Ya están allá, ya van a jugar. Yo creo que no van a llevar a nadie. A Milton Jiménez le llevamos, chicos, dice. No. Encima no está obligado Boca a ceder si son amistosos. Por O eso, fecha o sea, FIFA. nadie No, está pero- obligado. No, no. No, si es fecha FIFA está obligado. Ah, No sé si es fecha FIFA. Quiero Por ver si eso, es fecha FIFA. Por eso, yo creo Tengo que fijarme si es fecha FIFA. Sí, no, porque si no tenés Si que se juega la negociar. eliminatoria europea en el mismo momento. Porque, a ver,
yo no sé si Gustavo está al nivel de Ramón, ¿eh? Por eso más que nada, no. Gustavo Caballero no está para la selección todavía. Por eso, o sea, para no. mí, no está todavía. Tiene juego similar, coincido, pero no te digo si es. Otra cosa, si es fecha FIFA, dice José CCP. Entonces, Jesús Medina, dicen. Si fecha FIFA, pues si es... Si No, es- pero Jesús Medina ya. si las otras selecciones juegan el... Jesús Medina ya en algún que momento resta se de lo su llamó, no quiso venir. No, le el hizo amor, jugador no. de selección tiene que ser jugador de selección. ¿Sabes qué? Franco en la selección te llama. Ahí ya está, al día siguiente ya está Franco en la concentración, aunque sea en cualquier lugar del mundo. O sea, los jugadores que están ahí con ese, no. Jesús Medina ya perdió su lugar en realidad nunca se lo ganó. vamos a repetir los convocados. Gatito, está Orlando Gil, Juan Espínola, Gustavo Gómez, Alderete, Junior Alonso, Gustavo Velázquez, Pulpito, Juan Cáceres, Alan Benítez, Matías Galarza, Cubas, Romero, está Brian Ojeda, Damián, Diego Gómez, Diego León, y acá arrancan los delanteros, Hugo Cuenca, Caco Romero, Miguel Almirón, Diego González, que yo creo que pueden ingresar, Ujú. Ramón Sosa, que va a ser desconvocado, Ronaldo Martínez, Ángel, Tony y Alex Arce. Allá el Gonza. Sí, yo no creo ¿Cree que se lo convocaría más. Yo estoy bien. Del plano local. Robert Morales dice: al no estar Sosa va a aprovechar para probarlo a Cuenca, lo más seguro. Sí. O a González. Ay, González también. Ambos jugadores de Serie A. marcando. Pero Dice, no tiene llévenle la a característica de Leguizamón. Ramón. No. tiene la característica. Ninguno de los jugadores tiene No. la característica de Ramón. Por eso. No, por justamente eso, no, o Cuando sale alguien, sobre todo de una selección, por eso pues selección, o sea, se elige a los mejores por puestos. ¿Y qué jugadores hay? Yo creo que Gustavo Caballero podría tener una oportunidad. Gustavo ha hecho muy buenos partidos, es un extremo rápido, es goleador. No me parece. En la selección también rindió, en la selección menor. Entonces, no me parecería descabellado llamarlo a Gustavo. Extremos, cada vez tenemos menos. El otro, que alguna vez ya fue llamado por Alfaro, repito, extremo ofensivo, es Ronnie Redes. Otro extremo ofensivo, no se me ocurre. En Libertad no hay, sobre todo estamos hablando por derecha. En Libertad no hay, en Guaraní no hay, en Cerro no hay, porque además Aguayo en la sub tampoco está siendo No. gran cosa. Y tú en algún momento fue, pues ya estaba lesionado. Entonces, en ese sentido, para mí tenemos solamente dos. Dice, para mí Diego va a ganarle el puesto a Ramón, dice. Diego González. Por Diego González. Hasta la gente de Olimpia admite eso. ¿Qué dice? Y Yo que creo Gustavo juega mejor. Caballero es la mejor opción, pero no va a ir nadie. Yo estoy seguro que no va a ir nadie. Y No, yo, me parece Gustavo, yo no creo que vayan. Gustavo Caballero me falta un poco todavía de él. No porque sea de Cerro de Olimpia, no haya salido en ninguno de los clubes como dice siempre. No, pero Creo está que en la Santos. toma de decisiones de Gustavo Caballero es mala todavía. Le falta mejorar la toma de decisiones. Es un tipo veloz, es un tipo que vuela, te agarra la pelota, te hace lo que quiera, pero en el momento de toma de decisiones es muy errático todavía. Bueno, pero en la selección a Ramón le pasa lo mismo. No, claro. Acá quiero hablar de un tema interesante porque acabo de encontrar justamente esto. Ángel Martínez, entrenador de Sol de América y parte de la Asociación Paraguaya de Directores Técnicos, adelanta una regla para los entrenadores en 2026. Dice, ¿cuáles son estas tres aristas que podrían agregarse? Un entrenador solo podrá dirigir 2 equipos. Los clubes no podrán contratar otro técnico hasta que el profesional saliente haya presentado el finiquito de haber cobrado todo. Esta regla se aplicará en primera división e intermedia. Dice justamente la regla que buscan ¿Qué significan pocas palabras? y prácticamente por todo lo que pasó, justamente. No, por todo lo que pasó este pare año con todo. Que pare el festival. Claro, de que la pare gira. el, que pare, que pare el festival de técnicos. Pero esto
yo no sé si pero esto ya existía, porque de hecho que cuando vos firmás un contrato y te echan, vos firmás por un año, ponele, y te echan en la segunda rueda, y bueno, te tienen que pagar el año. Existe obviamente la posibilidad si vamos a arreglar, vamos, perfecto, esa es otra cosa. Pero el club te tiene que pagar hasta fin de año. En Europa, si te echan, y ahí se manejan cifras grandes, el club te sigue pagando hasta que vos encuentres otro equipo. Si vos encontrás otro equipo, ahí se corta ya tu relación y el club anterior ya no tiene que pagarte. Pero aquí los mismos técnicos te dicen, y lo que pasa es que si vas a hacer un juicio ya no te contratan. Y sí. ¿Entendés? ¿Cierto? Si vos le haces algo a un club, entonces los clubes se ponen de acuerdo y te dicen, bueno, a este ya no se le contrata, y así se van cerrando puertas. Pero me imagino que Pero con- repito, yo no sé si están los papeles, pero eso existía. Y además es lo correcto, es lo que debería ocurrir, que Y te tema- paguen por el tiempo que te contrataron. Y si tenés una rescisión de contrato, no te pagan ya. No es... No es al momento. ¿O No, cómo? la rescisión de contrato es pagar para que te Págame, vayas. yo salgo, o sea. Sí. O sea, No, y por eso digo, Eso ahí- creo que es lo correcto Claro. también. Rescisión de contrato sí va a echar. Gracias, Maliate. Dice, ¿ley anti-botellón o ley anti-Pedro Anti-Pedro Sarabia? Ahí dice, Fran, Dice. es para que no saquen técnico cada fecha, como en intermedia. Cierto. Más que nada. Toda la hora. Sí, En todo momento. O sea, bueno, En intermedia hay gente que entre 3 y 4 equipos en un año se van ha llegado a tirando- dirigir. Se van tirando los técnicos. Bueno, hablando de técnicos, hay una situación bastante preocupante, justamente de un técnico que estuvo dirigiendo nada más y nada menos que a Cerro Porteño en su momento. Hoy dirige Mal está. Boca. El profe Russo que está atravesando por un momento bastante complicado, y justamente el Club Azulgrana le mandaba un mensaje al profesor Miguel Ángel Russo. Dice, desde el Club Cerro Porteño le deseamos una pronta recuperación al querido DT Miguel Ángel Russo. El pueblo azulgrana está contigo, profe querido. Y desde Paseo también, ahí está justamente el comunicado oficial de Cerro Porteño. Está complicado. Me preocupa mucho lo de Russo. Está porque no- complicado. Pasa que Claro. Russo, yo te digo, los partidos que ya dirigía en Boca, boludo, se No. lo veía así, o sea, no. Estaba Todo respeto, estaba muy mal. Es que así lo contrataron. Así lo contrataron porque era un momento en donde se necesitaba, o sea, Boca necesitaba a alguien como él, y entonces lo llevaron así, y el tipo tiene una interesa enorme, es muy buena gente Russo, de un perfil que a mí al menos me gusta, un tipo educado, respetuoso, y tiene logros, tiene campeonato de América Para la gente que... con Boca, y ahí está. Él quiere dirigir, muchachos. No es que nadie le está obligando. Nadie Claro. lo obliga. Él, Nadie, Claro. él- él es un tipo que dice que Claro. su única salida a la enfermedad y que lo único que le hace Sí. tener la cabeza cuerda es el fútbol. Y él decidió esto. Es decisión de él. Pero es diferente a lo que hacían, y hasta no me cae bien por todo lo que le hizo al fútbol, pero es lo que le hacían al pobre Diego Armando Maradona, que entre tres lo llevaban y él estaba así, él miraba así. Pero no era técnico en esa época. de Gimnasia y Esgrima. Ah, bueno, sí, yo pensé en la selección argentina. No, de Gimnasia y Esgrima. Cuando termina Gimnasia y Esgrima, él entraba a la cancha y le llevaban entre cuatro y le ponían un asiento que era un sofá para que él esté ahí y se duerma durante el partido. Es diferente. Lo de Russo fue realmente una decisión de él. Y él en Colombia creo que fue que le detectaron El cáncer. lo del cáncer. Ahí ya comenzó el tratamiento y todo, y estaba bien, pero ahora parece que se complicó. Es preocupante, bastante preocupante. Yo quiero ver el video de Pablo. Pablo, este video de las de los chicos que fueron a visitar, ¿qué estadio? Usted fue de Palmeiras Palmeiras. Playa. Este tema, ojo con este tema. Vamos a ver. Escúchame, vení conmigo. Lo del Palmeiras que está haciendo... Lo que está haciendo el Palmeiras está mal. Tu capitán es paraguayo.
Tu capitán. Yo entiendo que si vos venís a la cancha, sos invitado y te vas con la remera de Flamengo, de Fluminense. Te entiendo, inclusive si eres Cerro Porteño por los últimos años. Pero tu capitán es paraguayo, Leila. Paraguayo. Es Argel. Es Argel lo que le hicieron a estos chicos, mira. A ver, por favor. No, el una material. vergüenza. A Muy ver, el feo, material. muy feo, la verdad, en serio. A ver, ahí están los chicos con la camiseta de Paraguay dada vuelta. ¿Por qué dada vuelta? Porque los del Palmeiras prohibieron el ingreso con la Mira camiseta todas las albirroja. albirrojas. Mira, todos los chicos fueron orgullosos con su albirroja. Y Le a dieron la Diego vuelta. no pueden mostrar. Todos no dieron pueden- la vuelta a la camiseta. ¿Quiénes son los chicos? Se fueron de excursión. A un colegio o algo. No sé si colegio o Ah. facultad, pero fueron de excursión, Robert. Pero mira todas las albirrojas. Le dadas obligaron vuelta. a dar la vuelta a toda la No. camiseta. No, pero ¿qué? Estudiantes Ahí, Centro de vamos. Capacitación Técnica de Fernando Lamora. Mira, no, o sea, a mí, por ejemplo, me parece qué raro. O sea, ¿por qué? Es muy raro, ¿Por porque qué? ¿sabe qué Alguien- pasa? alguien Que puede ayer- ser que sea la regla que tengan ellos. Puede ser que sea la regla que tengan ellos. Porque hay una regla que existe en donde vos no puedes entrar con camiseta de otros De otro equipos, club. de otro club y De otro de barras club. organizadas. Ujú. Pero selección, donde tu mayor ídolo, el mayor ídolo de tu historia contemporánea ahora mismo no es Gustavo Gómez. Y no le vas a dejar entrar a la gente con camiseta paraguay, pio. Le dolió pero el 1-0 Diego. No es eso, sino que, boludo. Anda, hace un poco de eso acá. No. Hace por eso acá. Se va a armar, se Pero va a armar. amigo, acá se le va a armar, trata se bien. va a Al armar. Curepa que viene se le trata bien. Al brasilero que viene se le trata bien. Preguntaba lo de Racing y a Cruzeiro si no hicieron fiesta. Se le trata bien y se les quiere y se les hace fiesta y se les da el gusto cuando quieren, como quieren y donde quieren. Pero allá. Se le hizo fiesta cuando nos jugaban contra Paraguay. No, obvio. Venían para la final. y Obvio, todo. obvio, Claro obvio. que le hacían Pero- fiesta si le alquilaba la casa. Pero Robert, tampoco- acordate. ¿Qué se le hizo al brasilero? ¿Qué se le hizo al argentino cuando llegó con la selección? ¿por qué? Nada no se le hizo y tampoco. Porque además también ganamos y entonces todo el mundo está feliz. Como Pero, diría- Robert, no se como le diría hizo Social. nada. ¿Cuál es el cantito? Aunque vos juegues contra Perú, ¿cuál es el cantito? El que nos salta Curepi. Y bueno. Pero al No fin y me al puedes cabo- comparar, Robert, no, No, me puedes comparar no, un cantito con todo lo que se hace. Te No. pido con todo respeto, No, te digo, no te podés estoy- comparar te el estoy cantito diciendo- con todo lo que te nosotros estoy sufrimos cuando nos vamos a Brasil. No, te estoy diciendo. No. Te estoy diciendo que es, o sea, es algo que está mal. Claro. Es algo que está mal. Claro. Ese grito está mal. Sí. Entonces es una manera de agresión. No. Esto que hicieron, sí. Está sí. mal el cantito. Cuando es un estadio completo. Si un Para mí tipo- el cantito más, No, si más, un- más ¿sabe que está tranquilo de mal? la historia. El que nos salta argentino en pocas palabras. Eso nomás es. No. Si un tipo. Vamos a entender. Vamos a las entender, cosas. vamos a entender. Cuando Vamos. es todo un estadio. Cuando es todo un estadio, ya se toma como algo general. A mí con lo que yo no estoy de acuerdo cuando un imbécil hace eso del mono o la banana y por una persona identificable el club tiene que pagar 50,000 o 100,000 Sí, dólares. sí. Te cierran en su momento para uno o la olla. Eso para mí está mal. Cuando todo un estadio hace como un grito de guerra, algo que es absolutamente fuera de lugar, entonces la sanción está mal. Esto del Palmeiras, a mí la verdad que me extraña. Uno Porque se si es algo que entiende. manejan bien los clubes brasileños, es lo de las relaciones públicas y todo eso. Entonces no me cierra. A mí no me cierra. No me cierra. A mí no me cierra, o sea, Entonces, Tipo, ¿por qué? O sea, una cosa es que te vayas con la remera del Sao Paulo, te vayas con la remera Con el Santos, de Corinthians, o sea, de que son- algún No. clásico. que son equipos de Oh, Sao Paulo, ¿entendés? Porque O sea, además la no- albirroja no tiene los colores de ningún- nadie. De nadie. Además, es justo No, no coincide tiene. que la camiseta que hoy viste, la albirroja, está patrocinada por la misma marca que patrocina Palmeiras. O sea, Hasta no se eso. entiende, hasta No. eso, o sea. No, pero, tu máximo ídolo hoy en día no es Gustavo Gómez. Amigo, a los paraguayos le tenés que hacer entrada gratis, boludo. Ese tipo te dio 2 Copas Libertadores. Ese tipo hizo que Palmeiras esté entre los más grandes de Brasil. No Ya entiendo. pilona, boludo. La verdad que no. Es un poco fuera. La verdad que no entiendo. Yo tampoco. No, o sea, yo tampoco entiendo ¿por por qué? qué? O sea, tiene que haber un porqué demasiado específico para que a vos no te dejen entrar con la camiseta de tu país. De tu país.
de tu país. O sea, ¿y qué pasa? Que nosotros nos vamos allá y se nos pega, se hace esto, se hace aquello. No, ni siquiera la gente, la policía te caga La patada. policía te Ya- manda a la B, la gente no Acá se trata le de... cuida al extranjero, no le hacen Esto- nada, nunca se le hizo nada. Históricamente, ¿cuándo fue la última vez que viste un moquete contra barra extranjera? Esa vez lo Olimpia, porque los otros hicieron los locos. Pero hasta ahí nunca se le hizo nada al extranjero, jamás. Dice Marcos SP, por favor te pido, no sé si te llamas Marcos, pero cambia el user, boludo. Una mariconada, el fútbol sí va a estar mal, el tema de los cánticos. Muy princesa ya, antes no había tantos llorones. Dice, no, tranquilo, dejen de llorar, Ay. son más llorones, son los más llorones siempre. Y ese fue el tema. Ahí está otra vez el tema, tanto del racismo como de todo tipo de discriminación. O sea, lo que pasó con este muchacho que tampoco es, Luigi. es buena persona, el venezolano con Damián El Bobadilla. otro. Eso de llorar en una cancha, Navarro. decirle al refe, me digo esto, eso es insoportable. Porque en la cancha sí que queda todo. En la cancha sí que queda todo lo que... Paraguas esto, Paraguas muerte de Claro, hambre, claro. y vos, Curepi, esto, y se queda ahí. Yo lo Se único que queda voy a ahí. decir es que los brasileños Entonces- son unos victimistas. Se victimizan por todo. Y estoy cansado, porque cuando ellos quieren ser embores, son los más embores del planeta y son unos plagas y son unos perros. Y cuando ellos quieren ser la víctima y la princesita de América y los pobrecitos, que son los únicos que son... que reciben racismo y que es muy triste lo que están haciendo, también lo hacen. Son los victimarios y son los principales victimarios y son las principales víctimas. Es una doble vara de la gran puta el que maneja el brasileño. Brasil no es el Porque país la más racista de Conmebol, Sudamérica, boludo. porque Conmebol la avala, porque es la liga con más ingresos, porque es la selección más grande de Conmebol y Conmebol le va a avalar y están... no quiero ser grosero. Pero... A merced. Están a no, merced. están a merced, eso me voy a decir. Pero no es solo, o sea, Brasil y Argentina no es solamente una cuestión de Conmebol. Acá pasó, y es notable cómo casi nadie le dio importancia, porque se alinearon los astros y no había ninguna selección, una tercera selección que pudiera estar afectada. Pero yo les recuerdo nomás, en las eliminatorias anteriores, falta un partido. Falta un partido. Nunca se jugó Brasil-Argentina. ¿Cierto? Nunca se jugó Brasil-Argentina. Y como no dependía nadie de ese resultado, por la forma en que se dieron las eliminatorias, Brasil y Argentina se fueron adelante. Si ganaba Argentina, no es que, a ver, estaba Paraguay o Perú esperando que empate. Pero eso es increíble, nunca en la ¿verdad? vida pasó algo Ese así. partido No nunca se se jugó. jugó y nadie dijo nada. No olvidamos y todo. ¿Verdad? Nadie dijo nada, que yo sepa. Aparte del boludo que está hablando acá. Entonces, hay cosas de la Conmebol, de la FIFA. Por ejemplo, en el caso Conmebol, a mí me molesta que los paraguayos se eliminen entre ellos en la etapa Previa. en la etapa primera, en la primera etapa, ¿verdad? Con lo que les cuesta, y esto no le importa a nadie, pero digo nomás, con lo que les cuesta a Ameliano y Trinidense, por ejemplo, llegar a una copa, ¿por qué no le dan la chance de medirse contra otros equipos? Y si pierden los dos, listo, ok. Pero no entre ellos. Y sin embargo, los brasileños y argentinos van y no chocan nunca entre ellos, hasta llegar allá arriba. Y los pichis, los buches, los quelembuchos, los piraí, nos matamos entre nosotros. Entre nosotros. Exacto. Entonces, no es fair play, no es justo. Uno entiende, el dinero, pero vamos a hacer algo deportivamente, algo un poco más justo. Que juegue Trinidense contra Strongest, que juegue Ameliano contra Universitario, o sea, que jueguen contra otros países y que jueguen los brasileños también. O en todo caso, justamente porque son tantos, que se eliminen entre brasileños. Pero no, se clasifican 8 y avanzan 8. No está bien. Entonces hay cosas que realmente duelen porque uno dice, y acá no hay
Acá no hay fair play, acá no hay el juego limpio. Lo mismo que en el Mundial de Clubes anterior, supuestamente estaban todos, y perfecto, estaban los de todos los continentes, pero Sudamérica y Europa ya llegaban a la semifinal. Y otra vez, entre los buches se mataban para llegar a un lugar en el que Sudamérica y Europa ya le decían, de yugo. No, a mí ese tipo de cosas no me gusta. Y después te dicen lo del marketing, lo del dinero y todo eso, pero justamente el deporte en general y el fútbol en particular deberían marcar esa igualdad deportiva. ¿Qué dijo? Claro, hoy juega Cerro, hoy juega el Ciclón. Hoy juega el Ciclón de Barrio Obrero justamente a las 19 horas vamos a estar con el partido. Contra un ex de Barrio Obrero. Exactamente. Escucha esto. Escucha esto. Cerro Porteño no pudo aún ganar la Copa Paraguay. Es más, su mejor actuación fue la primera edición en 2018, cuando llegó a cuartos y perdió contra Guaraní 3-0. En 2020 no hubo torneo por pandemia. 2021 eliminado en octavos por Sol, que le ganó 2-0. 2022 eliminado en 16avos por Rubio Ñu, que le ganó 1-0. 2023 eliminado en octavos por Ameliano 3-1. 2024 eliminado por Sol de América de vuelta. Y hoy Cerro Porteño juega ante Sol de América, quien fue su verdugo en 2 ocasiones en este torneo. Entonces, teniendo en cuenta la estadística, Cerro Porteño hoy tiene que salir a avasallar, hoy tiene que salir a ganar como sea. Y hay justamente un probable del Ciclón de Barrio Obrero. Y a ver si les gusta o no les gusta, me van a decir ustedes. Arias en el arco. Rodrigo Gómez, Pérez, Bruno Valdés y Carlos Zárate. Ahí lo ya empieza medio equipo suplente. Sí, pues están Gómez y Valdés. Claro, Rodrigo y Valdés. ¿Lateral Carrizo, Zárate. Por eso. Casi toda la defensa. Sí, y Bruno Valdés. Casi toda la defensa. El único ahí es justamente el señor Matías Damián Pérez, el titular. Sí. Y Alexis Martín. Federico Carrizo, Robert Ayrton Piri Damota, que ya no viene siendo titular. Wilder Viera, que no viene siendo titular. Ignacio Alicea, que puede decir, bueno, juega alterna. Sergio Araujo y Jonathan Torres. Bien. Pero a mí me preocupa más que se está bajando un chiqui el acelerador en la zona de los centrales. Porque Sol de América... Está mal Sol de América también. Está mal Sol de América, pero el tema es que Sol de América te sacó. Y en el medio también. ¿Qué pasó de Guillermo Benítez? Desapareció. Mucho se le putea a Luciati, pero ¿hace cuánto no juega Guille Benítez? ¿Qué le habrá pasado? Él tuvo problemas al hombro, si no estoy equivocado, pero hasta ahí es lo que yo me acuerdo. Él no tuvo problema de rodilla. De hombro creo que fue su problema. ¿No era de rodilla más o menos parecido a lo de Olmedo? No por eso que recuerdo. se quedó mucho tiempo La verdad que no fuera. recuerdo. Yo sé que tuvo un problema acá en el brazo. Oh, capo. Pero, tía, si hace cuánto no juega, ¿por qué no...? Mucho ya. Buen rato. El medio también hoy es un medio suplente. Con muy buenos jugadores, pero hoy Carrizo no es suplente. No es titular. Alicea no es titular. El otro es Wilder. Wilder no es De titular. rodilla también tuvo, Miramontes dice no el es otro. titular. Después Zárate no es titular. Por eso. Después Bruno Valdés sí que jugaron en la reserva hace poco. De hombro me sale... todo Valdés me está sale... separado del plantel. Sí. Mira, todas las Y lesiones... Araujo también. Las lesiones me salen de hombro acá en la página, pero yo no sé si fue lo de la rodilla. No, Puede ser él también. dice, mira, esto fue el 29 de julio de 2025. Guillermo Benítez tendrá que someterse a una cirugía después de la lesión de hombro que sufrió. O sea, si tuvo una cirugía, yo creo que son más... Sí. Son 4 meses. ¿Cuándo fue el Julio. último partido de 5 de Guillermo julio. Benítez? ¿En julio? 5 de julio. 5 de julio. Hasta hoy. 5 de julio hasta hoy. Que fue contra General Caballero. Mira, Cerro tiene... A ver, Luciati, ¿cuándo habrá sido? ¿Cuándo cumple 2 un año? partidos jugó Luciano. No, pero ¿cuándo cumple un año? Eso es lo que quiero ver. Ya. Y en febrero cumple un año. Quiero ver cuándo cumple un En año. febrero cumple un año. Yo no estaba en sus 2 partidos. Él no juega desde enero. 92 días Marcos, de baja. no es ni siquiera desde febrero. Desde enero no juega. 29 de enero.
Otro hablando de qué se hizo, le iba a preguntar el otro día, ¿qué se hizo Brian Ayala? Él no estaba en... El Luque está. El Luque. El luqueño, El pero Luque. que- Estaba jugando bien. Y él Ya después- era goleador en 2 de mayo. No, ya sé, pero no lo iba a nombrar hace rato. Hace mucho, y es más, tuvo ese subidón con los primeros buenos partidos de Julio César Cáceres que confiaba en él y después desapareció. Por eso. Además es jugadorazo, ¿eh? Es jugadorazo Brian Ayala. Suplente de juvenil. Suplente del juvenil Jonathan Ramos, dice. En Luqueño es suplente. Mira vos. Mira. Fabricio Domínguez vino a préstamo a Cerro. A Olimpia. Ah, Fabri Domínguez. Creo que sí. Es para con opción de Él no compra. vino... En diciembre termina su contrato. Hay que ver la opción de compra. Che, y hablando de contratos, en Libertad habrá una depuración, parece, ¿eh? Ahora. Los jugadores que terminan contrato a fin de año. Escuchá. Roque Santa Cruz. Oscar René Cardoso. Miguel Yaquet. Lucas Sanabria. Chori Martínez. Martín Silva. Néstor Jiménez. Ángel González. Ángel Cardoso Lucena. Iván Franco. Y Ernesto Caballero. Te nombré prácticamente un equipo, 11 jugadores. Un equipo entero. Un equipo entero. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa también? Que Libertad tiene Más años. más jugadores viejos que otra cosa. Yo creo que más allá por eso. Con 3 de los que me nombraste. 3. Sanabria sí. Sanabria creo que sí. Sí, 3 de los jugadores que me nombraste sumás 122 años. Con 3. 124 años con 3 de los jugadores de los que me nombraste. Martín Silva, Tacuara y Roque. Sí. Sumar los 3 son más de 120 años. qué va a Pero pasar? Roque Martín se Silva, va. Martín Silva puede seguir jugando y los otros dos no. Exacto. A Brian Ayala se le había sacado del equipo cuando perdieron contra Trinidense. Ah. Había entrado en primer tiempo y se le expulsó a los 20 minutos al entrar y desde esa vez no jugó más. Mira ese detalle. Gracias, Gonza. Isabel González. Yo pregunto algo. ¿Roque se va a retirar en libertad entonces? Buen Reco. Siempre le llama ¿Qué? Reco. No, yo creo que los dos se van este año. Reco siempre le llama a Roque. Capaz, un lance. ¿Vos decís, Reco? Y Yo creo que se retira No, pero yo en no. Libertad. ¿Vos decís? Sí. ¿No va a jugar un año más? Pues, ¿en dónde? 44 ya tiene. En Libertad no le van a querer. ¿Vos decís? Es que no está jugando. No, ya no está jugando, cierto. está jugando. Además, no creo que el salario de Roque sea... Ya dice, dos con el limones y un rayadito mango. con Ale y Cristóforo, dice. Sí. Podría ser porque el Rayadito suele... Bueno, no el Rayadito, sino que los clubes que ascienden... Buscan alguna experiencia. Sí, y por ejemplo, a Tembetaré lo Pero me vimos de parece vuelta a que- William Candia, Ah, a... sí. Silva está bien en Recoleta. A mí me... Encontró sí. un lugar donde él es la manija del equipo. Él es el 10, el capitán. No. Y ha hecho buen trabajo, entonces mantiene la categoría Recoleta. O sea, para mí debería de continuar. El gran Roque Luis dice, grupo de exjugadores que mame Roque, que se retire en Cerro nomás ya, dice Curita. Tranquilo. Bueno. Así nervioso me pone el que no haya venido Tacuara porque Zapag dijo que era muy viejo. Terminó haciendo goles de todos los colores. Era. Totalmente. Creo que habrá sido uno de los más grandes errores de su carrera. Y que Tacuara quería venir a Cerro. Hoy comienzan los octavos en Valparaíso, justamente. Sí. Los partidos son estos. Ucrania, que estaba en nuestro grupo justamente. España, ¿verdad? Versus España a las 16:30 horas en el estadio Elías Figueroa Brander. Después a las 20 horas Chile versus México. México versus Chile, que también en el mismo estadio a las 20 horas. Esto octavos de Paraguay cuando juega. Mañana. Mañana, ¿a qué hora? A las 20. A las 20. Podemos ver. Podemos ver el partido mañana, ¿eh? Allá, bueno. De paso, lo que sí ya le confirmo ya a la gente que va preguntando, el viernes estamos con el partido de las 7 de la mañana, ¿eh? Ojo. Así es. Sí. O sea, el viernes estamos con el partido de las 7 de la mañana. Así que pongan despertador a las 7, pongan pasión, vamos a estar con el partido de las 7. Les aviso. Dice, deja de mufar. ¿Por qué, Pio? ¿Por qué mufar? Bien ahí, dice, dale, ya está ya.
Si ustedes nos van a bancar a las 7 de la mañana, vamos a hacer. Y a la noche los perros se encargan de la transmisión. Vamos a ver qué tal se desenvuelve Franco como relator. Franco duerme a esa hora recién, dice. Yo banco ese programa de las 7. Bien, Abel Gonza. Pasión Kai Ujape. Franco madrugando. Robert también va a estar, ¿eh? Sí. Ya está confirmado. Colegio tengo a esa hora, dice. Me levanto a las 5. ¿Ya qué? Dice. Yo voy a ver desde el colegio. Igual. Por eso. O sea, que tu profe no te pille nomás. Yo a las 6 estoy con mi mate para farmear puntos. Dice... ¿Farmear puntos dónde? Y farmear puntos del canal. Ah, qué grande. Pasión día a día. Bu, dice el chat. Bueno. A las 7 La vamos mayoría nos levantamos a esa hora a trabajar, Marco. Franco lo que debe poner su despertador, dice. No, yo Sindor llego a esa hora. Este va a ir. Se va a oler todo acá, si nada más. Bien, encima que se quedó a tomar Hay con que curita entender a las que 6 de la Franco mañana. no se desmaye, dice. Hace mucho no me despierto a las 7. Marcos, ¿a qué hora tenés que salir de Tomatí para llegar a las 7? A las 6. No, te vas a quedar por acá nomás, ya me imagino. Me quedo por acá, pero igual no voy a salir lo de Tomatí. Pesada. Franco se desmaya en el himno paraguayo. No, encima, mira, el jueves nosotros tenemos tiempo por... Tenemos tiempo por si yo me quedo por acá. Y bueno, ¿y vos, dónde te vas a quedar? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos. Tengo liberado uno ahí. Yeah. Juevesito. After party. Todo invitado a producción, obviamente. Apenas llega para las 13 y le van a hacer levantar a las 6. ¿Por qué la gente no confía en que te vas a levantar para las 7, Franco? ¿Qué es lo que...? No sé qué es lo que piensa la gente que yo soy. Franco es el único que está en la mañana acá. Ustedes ¿Qué no no se saben creen eso. ustedes? ¿Qué no se creen ustedes? Puente O sea, nomás ya, dice Ustedes la todos están gente. viendo un stream a las 2 de la tarde en vez de estar laburando. O están laburando y están viendo un stream. Así que ustedes son los menos precisos para hablar de quién es responsable y quién Contra no. Japón encima será. Ese va a estar complicado. Encima Japón juega bien. Son buenos los japoneses. Che, esta es la evolución de la IA y su cabeza de repente respawnea, mi amor. Ay. No, ese, Marco, eso fue el Nosotros le eliminamos. por el Le lobo de Sora. eliminamos a Japón. Ahí ya. Le eliminamos a Japón en el mundial. Zomo dice, bueno, muchachos, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir en estos momentos. Ya haya Carulo, muchachos. A la noche, partido de Cerro Porteño. Estamos con todo. Puente Play toda la noche y después del partido. Coque, Chao. pedile permiso ya, Rati. Chao. Fuera, la pedile, ya permiso.